¿Tú también te has conectado, Mari? No le puse para grabar con mi pantalla. ¿Ah? Ah. No, o sea, hay un programita que te lo graba todo lo que es tu pantalla. Te lo graba con audio y todo, audio interno también te lo graba. Bien, buenas tardes con todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta charla. Ingeniero Nino, ¿me confirma si está, por favor, en la sala? Está, bueno, aparece como que está, pero quiero saber si puedo escucharlo. ¿Puede activar su micro, por favor? Ingeniero Martín, buenas tardes con todos. Disculpe, por favor. Sí le escucho, ingeniero. Ah, ya, perfecto. Genial, muy bien. A ver, vamos a dar inicio a la... A ver, un ratito, por favor. Bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta capacitación, que es una de las acciones de mejora que se ha propuesto dentro de las acciones y programa que nos ha solicitado la acreditadora para el tema de poder cumplir con algunas acciones que tiene que seguir mejorando por la escuela para su pronta acreditación, ¿sí? Esta tarde vamos a tener un curso, una charla muy interesante a cargo del ingeniero Nino, ustedes ya lo conocen, él es ingeniero sanitario de acá de la UNASAM, y tiene bastante experiencia en el tema de modelamientos hidráulicos. Justamente él nos va a dar una charla hoy día que es especialmente para los estudiantes, que es una de las acciones de mejora que nos hemos planteado para cerrar el semestre. Y por lo tanto, él gustosamente nos va a brindar esta capacitación entre más o menos una hora y media
del curso. Ingeniero Nino, por favor, voy a agradecerle para que usted pueda iniciar su participación, pueda compartir sus pantallas y también para que los chicos al final de las ponencias puedan hacer las preguntas por el chat. Bueno, estamos en una modalidad que es esta parte de la modalidad por webinar, ¿ya? Y para que puedan hacer sus preguntas por el chat, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a iniciar. Ingeniero Nino, por favor, adelante. Para que pueda para que pueda iniciar con su presentación, por favor. Muchas gracias, señor Martín. Le agradezco por la invitación, ingeniero, y también por la presencia de todos los estudiantes, a los cuales la mayoría se conoce. ¿Ok? ¿Me confirma, por favor, si tengo el micro, se escucha claro, por favor? Sí, sí se escucha muy bien. A ver, comparta su pantalla, por favor. Ok, vamos a... Vamos a ver. Ingeniero Martín, ¿me confirma si se ve la pantalla, por favor? Sí, sí se ve, adelante, sí se está viendo. Ok. Ingeniero, los que paran ingresando, ¿cómo hacemos? Me parece que también está en sala la ingeniera Judy Flores. Por favor, si la ingeniera Judy nos ayuda para que el ingeniero Nino no tenga ningún inconveniente para que usted pueda ir activando, aceptando a los que van entrando, por favor. Me parece que está ahí la ingeniera Judy Flores. Hola, buenas tardes. Sí, eso es lo que he estado haciendo. Sí, Ya, muy ingeniera amable. Nita, yo le ayudo en eso, sí. Ok, gracias, ingeniero. Buenas tardes. Bien. Ok. Bueno, buenas tardes, ingenieros, ingeniero Judith, ingeniero Martín, nuevamente, estimados alumnos de la IPI SONASA. Es un gusto para mí poder encontrarme por este medio y tratar de dar un alcance respecto a el tema que se había anunciado semana atrás, que era sobre el diseño hidráulico de redes de distribución ramificadas en el ámbito rural por el método de simultaneidad. Okay. He tratado de hacer un resumen breve de la clase, me he tomado el tiempo para poder hacerlo por lo más rápido posible, lo más resumido posible, en 1 hora, ¿ok? Y vamos a comenzar a indicar lo siguiente, o nos vamos a centrar previamente en lo que vamos a definir nosotros, ¿ok? Tenemos nosotros el sistema de abastecimiento, es un esquema común en nuestra localidad, en nuestra zona, en la Sierra de Ancash básicamente, donde se tiene una captación, una conducción, y reservorios y sus redes, ¿ok? Según la norma, se entiende que la tubería que ingresa al reservorio hacia arriba lo vamos a conocer como un sistema de producción y el que está hacia abajo hasta llegar a las conexiones como sistema de distribución. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es centrarnos básicamente en lo que es las redes de distribución, básicamente en esta parte de acá, esa parte de ahí. ¿Ok? Ahora, la red de distribución de agua potable, pasando al ítem 2, pueden aplicarse tanto para el ámbito urbano como para el ámbito rural. Ahora, a su vez, en el ámbito rural pueden ser redes malladas o redes ramificadas. Ahora, dentro de las redes ramificadas, según la norma, esto lo vamos a ver un poquito más adelante a detalle, según la norma, se aplica para 2 tipos de redes ramificadas, ¿cierto? La norma que vamos a aplicar nosotros, básicamente, de acá para abajo, es la RM 192-2018. ¿Ok? Esa norma nos indica que tenemos para las redes ramificadas 2 criterios. Para redes menores a 31 conexiones, es decir, de 30, 29, 28 hasta llegar a una conexión, y para redes mayores a 30 conexiones. La charla de hoy día se va a centrar básicamente en el siguiente ejemplo. El de acá, menores a 31 conexiones. ¿Ok? En sí se puede tratar también mayores a 30 para las redes malladas, las redes urbanas, pero el tiempo nos quedaría corto. ¿Okay? Nos vamos a centrar entonces básicamente a lo que son las redes ramificadas menor a 31 conexiones. Okay. Continuamos por acá. Para nosotros diseñar nuestro sistema es común, ¿ok? Es común que tengamos unos parámetros de diseño, y eso ya lo hemos nosotros visto desde los cursos básicos. O sea, se tiene que tener desde los cursos básicos, ¿cierto? ¿Qué se requiere?
se requiere conocer la población, ¿cierto? Esta población se requiere determinar en campo, básicamente. Es una información que nosotros debemos tener, ¿ok? Para luego proyectar de una población al año 0 hasta un año 20. El periodo de diseño, la norma te indica que es de, lo vamos a poner nosotros, de 20 años. ¿Ok? La tasa de crecimiento, el reglamento utiliza el método aritmético, ¿cierto? Aritmético intersexual entre los censos de 2007 al 2017. ¿Ok? El consumo. ¿Ok? Acá viene el detalle. Y desde acá vamos a comenzar a analizar la cuestión. ¿Ok? Hay que entender por consumo. ¿Ok? Vamos a hacer acá un esquemita, a ver si es que me permito hacer. Si acá yo tengo una tubería, ¿ok? Y si esa tubería tiene una conexión como lo que están viendo ustedes, el agua que ingresa a la conexión es consumo, ¿ok? Y lo voy a denotar con la letra C. Esto de acá es el consumo. Uy, uy, uy. Petito. Ahí está. Ese es el consumo. Y el agua que circula por la tubería en sí es el caudal. ¿Ok? Este caudal está en función a dos conceptos básicamente, que es el consumo y el porcentaje de pérdidas. ¿Ok? Para reglamento, para las zonas urbanas, el RM192, el porcentaje de pérdidas que considera es de 0%. ¿Ok? El reglamento para las zonas urbanas no considera porcentaje de pérdidas. Perdón, para las zonas rurales no considera zonas de porcentaje de pérdidas. Para las zonas urbanas sí se considera, ¿ok? Ahora, los coeficientes de variación de caudal. La norma también nos indica de frente que el K1 va a ser 1.3 y el K2 va a ser igual a 2. ¿Ok? La presión mínima de servicio, con la cual voy a diseñar, la presión mínima de servicio nos indica en la norma, en las redes, lo vamos a leer acá, 5 metros de columna de agua. Nos está indicando ese valor. La presión estática, en el reglamento, hay que ponerlo así. Esta presión de servicio en sí es una presión dinámica, ¿no? Y la presión estática, acá lo tenemos nosotros. El reglamento te indica que podría estar menor a 60 metros. Pero hay un detalle, ¿cierto?, que hay que tener en cuenta. Si bien es cierto que la norma te indica que sea 60 metros, pero hay que tener en cuenta que esa presión va a llegar directamente a las conexiones. Y toda conexión tiene accesorios, ¿ok?, dentro de una vivienda que a lo mucho puede soportar en sus tuberías 5 bares. Estos 5 bares hacen referencia a tuberías de clase 5, es decir, a lo mucho podría soportar en las conexiones 50 metros de columna de agua, al margen de que la norma te indica 60 metros de columna de agua. Muy particularmente mi persona siempre diseña con una presión estática de 50, no con de 60. Okay. Acá, la velocidad es otra cuestión, es otro parámetro de diseño también tener en cuenta, pero hay un detalle acá. Te indica que la velocidad tiene que ser mayor a 0.6 metros por segundo, ¿ok? Pero también es aceptable las velocidades que sean mayores a 0.3 metros por segundo, ¿ok? Justamente en estos valores, ¿ok?, es en el cual nosotros nos vamos a centrar para hacer un diseño de simultaneidad, ¿ok? Rápidamente he tratado de nombrar algunos parámetros principales, que son los parámetros de diseño. Puede que nos falte alguno, ¿cierto? Por ejemplo, acá me faltaría lo que es la continuidad, la cobertura, ¿cierto?, la densidad, pero he tratado de nombrar los principales, ¿ok? Segundo plano. Veamos acá una consulta que se hace y que es importante para entender el diseño de simultaneidad, ¿ok? Es lo mismo decir 1 litro por segundo es igual a 86.000 litros por día. Si yo lo multiplico 1 litro por 86.400, me va a salir pues 86.400 litros por día, efectivamente, ¿ok? Pero, como siempre se nombró en clase, este valor
es un valor numérico. ¿Ok? Numéricamente son iguales. ¿Ok? Pero hidráulicamente no. No es lo mismo. No es lo mismo. Ahí tengo una tubería y por acá voy a tener otra tubería. ¿Ok? ¿Qué me indica acá? Por ejemplo, lo vamos a poner así, que durante todo el día va a tener un caudal de 1 litro por segundo, ¿cierto? Si acá llega un día, ¿qué quiere decir? Al transcurso del día habré tenido 86.400 litros por día, ¿cierto? Pero ¿qué sucede en la otra tubería? Yo podría tener de esta forma. En un determinado momento, ¿cierto? Yo puedo tener acá 4.000 litros por segundo. Acá podría yo tener los 2.000 litros por segundo y acá podría tener otros 2.400 litros en diferentes instantes, ¿cierto? Que también me dan en el día 86.400 litros por día. Si bien es cierto que estos dos valores finales son iguales numéricamente hablando, pero hidráulicamente no, ustedes se dan cuenta. ¿Ok? Arriba, por cada segundo va a soltar 1 litro, pero abajo, por diferentes momentos, suelta diferentes volúmenes de agua. En base a este criterio es que se ve el criterio de simultaneidad. ¿Ok? Vamos a ver un poquito más abajito. ¿Ok? Más abajito, vamos a ver para indicar lo siguiente. ¿Cómo nosotros calculamos el caudal de una conexión? ¿Cierto? Voy a hacer un poco más de progreso. Ahí está. El caudal de una conexión, ¿cierto? Se entiende, y eso es básicamente nosotros lo conocemos, que es la densidad por la condición o la cantidad de habitantes, pues que generalmente llegan a un promedio de, hay que ponerle entre 4 a 5. En este caso lo voy a poner 5 habitantes. Por una dotación, ¿ok? Para la zona rural y en la zona sierra, con VS, 80 litros. Hacemos esto siempre, multiplicamos por su K2, ¿cierto? Este es el caudal de una conexión. Y si sumo todos estos caudales, me dará el caudal máximo horario porque ya estoy multiplicándole por un K2, ¿cierto? Eso es todo, todos hacemos siempre ese cálculo. Ahora voy a verlo si ya lo tengo calculado por acá. Veamos. Lo tengo, bueno, sí, por acá lo tengo. Ese valor me sale, y fíjense ustedes, 0.00209259 litros por segundo por conexión, ¿cierto? Si este caudal de conexión yo lo expreso, esta unidad en mililitros, me saldría, ¿cuánto? 9.25 mililitros por segundo por conexión. ¿Qué quiere decir acá? Y acá viene el primer error que hemos hecho, ¿cierto? Lo que comúnmente se hace. Este caudal prácticamente son 9 gotas, ¿no? ¿Ok? Este caudal por conexión no existe, ¿no? Nunca hemos hecho eso nosotros, ¿cierto? Es imposible que tú en tu cañito cuando abras te salga pues 9.5 gotas por cada segundo, ¿no? No se podría hacer ningún tipo de actividad. Más abajito tenía un cañito, vamos a ver este caño, lo vamos a copiar. Para poder ver vamos a ponerlo por acá. Y ustedes tienen el cañito, y fíjense, ¿no? El cálculo que hemos hecho, o se hace siempre, no refleja lo que uno en sí tiene cuando abre un caño, o un grifo, ¿cierto? Porque en el grifo se nota pues, que el caudal es mayor. No salen gotas de tu caño, ¿cierto? Porque acá sale 9.25 mililitros por segundo por conexión. ¿Ok?
¿qué sucede? Lo mismo que hemos analizado acá. Una cosa es que sea continuo el servicio, el caño esté abierto, otra es que el caño se abra cada cierto tiempo. ¿Ya? Entonces acá deben hacer ya una regla general. ¿Okay? Y no cometer este pecado en términos hidráulicos. ¿Okay? Cuando el servicio es continuo, o tengo un caudal continuo constante, ¿ya? Lo que sí se hace siempre se va a dividir entre 86.400. Pero cuando es no continuo, no se debe dividir entre 86.400. Nunca se debe de dividir. ¿Ok? Entonces, hay que tener un poco de cuidado. ¿Dónde el caudal sí es continuo? En la línea de conducción, ¿cierto? Se entiende que en la línea de conducción el caudal sí es continuo. Entonces nosotros podríamos decir lo siguiente, ¿no? Que para... Vamos a agrandar un poco más. Ahí está. Que para mi línea de conducción sí es válido haber dividido entre 86.400. Pero para mi línea de aducción, mi redistribución, no es válido que uno divida entre 86.400. En la redistribución, pues están las conexiones, ¿cierto? Entonces, ¿yo por qué divido entre 86.400? Yo dividiría entre 86.400 siempre y cuando, como ingenieros, estaríamos diseñando caños que estén abiertos las 24 horas y estén botando 9.25 mililitros o equivalente a 9 gotas aproximadamente, lo cual estaría mal. Y justamente este ejercicio o este proceso de cálculo hace que pues nunca te va a hacer cumplir la velocidad, ¿cierto? Nunca te va a hacer cumplir la velocidad. ¿Ok? Entonces, hay que tener un poco de cuidado en hacer las divisiones del caso. Ahora me falta poner esto, pues, este caudal por conexión no existe, ¿no? Como tal, ¿no? Este es un valor matemático, numérico, no es hidráulico. Y nosotros hacemos un diseño hidráulico, entonces, al estar viviendo entre 86.400, estamos cometiendo un grave error. ¿Ok? Como lo siguiente. Yo estoy en el año de 2000, vamos a ver el diseño hidráulico sanitario en los últimos años. ¿Qué ha pasado? En el año 2018 aparece la norma, ¿okay? Donde hay un antes y un después. Antes del 2018 se diseñaba por el método de fricción, o sea, nosotros hemos diseñado siempre por el método de Hasse-Williams, de Arceo, de Manning, ¿cierto? Y todos lo diseñamos en función a la presión. Lo que me importaba era que cumpla la presión y ya si cumple la velocidad no me interesa. Si el caudal que yo estoy calculando, que sea el de acá, 9.25 mililitros, con eso lo he calculado, lo hemos diseñado siempre, mi personal lo ha diseñado anteriormente eso, pero estábamos haciendo algo mal, ¿cierto? Acá la imagen es bien clara, ¿no? 9.25 mililitros y el cañito cuando abre no sale ese caudal, pues. No sale ese caudal, para nada. ¿Ok? ¿Qué pasa en el 2018? En el 2018 cambia toda esa perspectiva en el ámbito rural y te dice, vas a aplicar estas dos ecuaciones para que calcules tu método de fricción. Y ahora sí me vas a tener que hacer cumplir la presión, el caudal, el OP y el DP. El OP es la presión de operación y el DP es la presión de diseño. Aparte me vas a tener que presentar 4 cálculos para diferentes escenarios. El primer escenario es cuando tengas una presión máxima en tu red, una presión mínima en tu red, un caudal máximo y un caudal mínimo. ¿Ok? Y todo esto se va a hacer en función a un consumo de simultaneidad. En el gráfico anterior que teníamos acá nosotros, acá observamos, por ejemplo, que el caudal salía en cada instante, ¿cierto? El caño funciona así. Una conexión abre un caño, el vecino, otra institución abre otro caño, está de esa forma, ¿no? Abren en diferentes instantes, pero nunca abren de manera simultánea, ¿cierto? En nuestro barrio o nuestra cuadra no creo que todos abramos el caño al mismo tiempo y se cierre al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, lo que te dice la norma es
vas a trabajar con la simultaneidad, con un coeficiente de simultaneidad. De todos los caños que hay en tu cuadra o en un tramo, en un ramal que estamos viendo nosotros, no todos van a estar consumiéndose, solamente algunos. Y con los que se consumen, me vas a calcular toda esta cuestión de acá, que es algo más real, por cierto, es algo más real. ¿Ok? Frente, vámonos a qué es lo que pasaba en el diseño anterior. O sea, de 2018 hacia atrás, ¿qué sucedía? De 2018 hacia atrás, ¿qué sucedía? Todo en función a la presión, fíjense. Eso se ha hecho siempre. Y algunos aún siguen haciendo eso, ¿no? Pero veamos. Acá, el diseño hidráulico sanitario en función a la presión dinámica. Todo en función a la presión. Acá tengo una red sencilla, un reservorio. Tengo acá las conexiones. ¿Okay? Y estos son los lotes, lote 1, 2, 3, 4, 5. De esa forma. Están con sus nodos. Ahí está. Ustedes lo tienen. Cada uno de ellos. ¿Qué es lo que se ha hecho para este ejemplo? Se ha agarrado el padrón de usuarios y de cada lote que está acá, le he puesto C1 hasta el C20, porque hay 20 lotes, le he puesto diferente cantidad de habitantes. ¿Qué es lo que se debe hacer, no? Se debe calcular el caudal por cada conexión en función del padrón de usuarios. La dotación le hemos considerado 80, caudal promedio sale ahí por el Excel fácilmente, caudal por conexión, y hemos explicado cómo sale arriba. Y acá le expresar en las dos últimas columnas, en uno está en litros por segundo y en otro está en mililitros por segundo. Fíjense la diferencia, ¿no? Prácticamente así hemos diseñado. Y fíjense, para estas 20 conexiones, ¿ok? Me sale prácticamente un caudal de 151 mililitros, o equivalente a 0.151 litros por segundo. ¿Ok? Entonces, ese 151 no tiene razón de ser, no tiene forma de justificarse, porque eso no sucede en la realidad, ¿cierto? Nosotros durante años hemos estado diseñando, considerando este caudal de 0.151 como si fuera nuestro caudal de diseño, por ejemplo, para estos 20 lotes, ¿no? Pero en realidad equivale, pues, ¿a cuánto? Lo multiplico por 1000, sale 151 mililitros. No representa nada. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo ahorita? Como yo tengo ya los caudales de cada conexión acá, voy a hacer un diseño como se hacía anteriormente. Como ya tengo los caudales, ¿okay?, de cada conexión calculados, acá lo tienen ustedes, eso lo voy a llevar al WaterCAD, ¿ya? Tal como hacemos la mayoría de nosotros. Lo voy a llevar al WaterCAD. Si me permiten, yo ya lo tengo acá. ¿Okay? Lo he hecho el esquemita. Y ahí lo ven ustedes. Tengo un reservorio de cabecera, sus coordenadas. ¿Ok? Acá está el caudal, 0.152 litros por segundo. La longitud de la tubería, la velocidad con la que está yendo y el diámetro que me hace cumplir. Acá también tengo otro caudal, para ese mismo caudal. ¿Ok? Velocidad no me cumple, es muy baja, porque el caudal es irreal, ¿no? Acá me está saliendo, por ejemplo, en este tramo, ¿cuánto? 65 mililitros. Y así lo hemos diseñado durante años y décadas, francamente, ¿no? Esto no se puede dar de esa forma. Por ejemplo, en este tramito de acá, en este último tramo, según ustedes ven el esquema, ¿qué pasó? Ahora vamos a ver. Acá están viendo ustedes, tengo tres conexiones. Entre el J2 y J3 tengo tres conexiones. Veamos en el WaterCAD. En ese tramo J2 a J3 tengo tres conexiones. Esas tres conexiones me suman 0.022 litros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que en esa tubería tú vas a entregar 22 mililitros de agua. Se estaría entregando 22 mililitros de agua y con eso estarías calculando tú una presión, ¿no? La cual tiene una presión errada. ¿Por qué? Porque nunca en la vida los 0.22 litros por segundo se va a dar, ¿cierto? Si el caudal está mal calculado, en ingeniería sanitaria sabemos que todo está mal hecho, ¿cierto? Este caudal no existe, 0.022 como tal. 22 mililitros no hay forma de que pueda abastecer a tres conexiones. ¿Okay? Y si es que el caudal es incorrecto porque es muy pequeño, la velocidad de hecho que no te va a cumplir con lo que te pida la norma, ¿cierto? Y eso poniendo el diámetro más pequeño, ¿no? Que es el de 3/4. No te va a cumplir. Sin embargo, acá vemos una cosa, ¿no? Que anteriormente se hacía. Que sí te cumplía las presiones. Y decían, me cumple las presiones, con eso es suficiente. No es importante que me cumpla la velocidad. No hay forma que cumpla la velocidad. Todo decíamos, no hay forma que cumpla la velocidad. ¿Ok? Pero no cumplía justamente porque el caudal estaba mal calculado.
¿ok? Porque acá lo han dividido en 86.400 y este caudal, pues, ya está recontra reducido, ¿no? Porque un ingeniero nunca va a diseñar para que un caño esté abierto las 24 horas con un caudal mínimo. Es imposible, ¿no? Cumple todas las presiones, ¿ok? Como era, pero no me cumplió las velocidades, si se dan cuenta. Pero este caudal está mal calculado, hemos dicho. Entonces, si está mal calculado, me va a arrojar pérdidas de cargas erróneas y por ende presiones que no son las reales. ¿Ok? Presiones que no son las reales. Pero listo, le he pasado yo acá al costadito, todo lo que estaba acá lo he puesto. Y ustedes van a ver acá pues los caudales pequeños que tienen 0.8. Este ya del Watercal lo he traído acá 0.08, 0.08, caudal 0.043. O sea, quiere decir mililitros, ¿no? Por 1000, 43 mililitros, 22 mililitros, 65 mililitros, todos prácticamente mililitros están, ¿no? Que son gotas, lo que yo siempre digo, son gotas. ¿Ok? Que son gotas. Ahora, veamos qué es lo que se tendría que hacer en sí. Lo siguiente. Del 2018 en adelante aparece la norma y te indica lo siguiente. El caudal mínimo que vas a considerar es de 0.10. Eso te dice el reglamento. Caudal mínimo. Incluso te dice, para hacer, como no era la verdad, acá está la norma, lo estoy teniendo, y dice bien claro acá algo, ¿no? El caudal por el grifo, caños, tendría que ser mayor a 0.10. Entonces, ustedes como ingenieros podrían poner acá, por ejemplo, 0.15, 0.2. Vamos a ver cómo influyen estos caudales, ¿ya? Porque el caudal por el grifo es el que me va a diseñar todo ahorita. Pero el reglamento ya te está adelantando eso. Caudal en los caños tiene que ser 0.10. ¿Cuál fue el criterio acá? Que cuando uno lleva un recipiente de 1 litro, ¿cierto? Un litro cae el líquido en un tiempo de 10 segundos, ¿cierto? Debe de llenarse. Si ustedes llevan un recipiente de 1 litro, ¿cierto? Y esperan 10 segundos, es mucho tiempo todavía, si se dan cuenta. ¿Okay? Ustedes quisieran que ese recipiente de 1 litro, pues se llene a lo mucho en 4, 5, 6 segundos. Entonces, ahí tu caudal tiene que subir ya no de 0.10, tal vez a 0.20. Si ese 0.20, tú estarías diseñando para que ese sistema tenga, pues, el líquido, o se llene el líquido de 1 litro en 5 segundos, ya no en 10, duplicarías. Pero el reglamento te pone como mínimo 0.10. ¿Ok? 0.10 por grifo. ¿Ok? Por grifo. Ahora, ya estamos entrando poco a poco a lo que es la simultaneidad y veamos acá. El reglamento te indica también que si yo tengo un ramal, voy a hacer esto, que sea un ramal, que venga por acá, un ramal de esta forma. ¿Ok? Me indica, vamos a ver, que si acá yo tengo varias conexiones, como tuve 3 arriba, por ejemplo, arriba tuvimos 3 si no me equivoco, ¿no? Si yo tengo 3, por ejemplo, estos 3, ¿cuánto me sumaba? 0.022, ¿se dan cuenta? 0.022. Según el cálculo tradicional, vamos a poner cálculo tradicional, para 3 conexiones, nos salía 0.022 litros por segundo. Pero este equivale a 22 mililitros. Pero el reglamento te dice, no, rómpeme ese esquema de cálculo, ¿okay? Y colócame de frente el caudal mínimo. ¿Okay? Y el caudal acá tiene que ser mayor a 0.10 litros por segundo. 0.10 litros por segundo. Tiene que ser ese caudal. Este 0.022, señores, no existe, te dice la norma. No hay forma. No cometamos el pecado de dividir entre 86.400 y considerar que ese es el caudal de diseño. Ese es el caudal tradicional. Pero el caudal según norma dice que cualquier ramal mayor a 0.10. ¿Okay? Cualquier ramal mayor a 0.10.
Ok. Ahora, lo mismo de arriba, ¿cierto? Para el caudal mínimo 0.6 y se puede aceptar hasta una velocidad de 3 metros por segundo. También te dice la norma hasta 0.3 en es factible y que se puede aceptar, ¿cierto? Pero por debajo de eso nunca. Ahora, si nosotros nos damos cuenta acá, con este caudal tradicional de 0.022, yo nunca voy a llegar a 0.6. Nunca. Eso es lo que hemos observado acá, por ejemplo. 0.13, 0.17, 0.08. Son caudales, vamos a poner acá, ahí están las casitas que se tenía que poner. Para cada casita se ha puesto un caudal, por ejemplo, 9, 6, 7, suma 22. Con estos caudales nunca vas a tener una velocidad de 0.6 según lo que te pide la norma, porque estos caudales están mal calculados. ¿Ok? Entonces, la velocidad mínima, para que te pueda cumplir, tienes que trabajar con este valor de acá, mayor a 0.10 en cada ramal. Si no, no cumple. ¿Ya? Y acá el reglamento también te pone un término que ya se está manejando de manera mundial. Yo estoy revisando bibliografías hace 6 años, perdón, casi décadas, 6 años, este término de acá, y más en los ámbitos industriales, ¿no? Pero que se está trayendo el sistema de abastecimiento, que es el OP y el DP. El OP son las presiones de operación y el DP son las presiones de diseño. Nosotros como ingenieros sanitarios, cuando comenzamos a diseñar nuestro sistema de abastecimiento, consideramos siempre una presión de operación, que básicamente es, lo voy a anotar si es posible, acá lo vamos a poner, el OP es nuestra presión de operación y el DP es la presión de diseño. ¿Ok? Pero ¿qué vienen a ser en sí estas presiones? El OP viene a ser la presión dinámica en la conexión, perdón, en el nodo. Y la presión de diseño viene a ser la presión estática que tú has definido. Siempre y cuando sea un sistema a gravedad. Para un sistema de bombeo, la presión de diseño es hasta la altura dinámica total. ¿Ok? Siempre y cuando sea a gravedad. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, cuando hacemos nuestro diseño, siempre, primeramente, ubicamos el reservorio en función a nuestra presión estática, lo que se conoce luego como zonas de presión, ¿cierto? Entonces, esa es mi presión de diseño, mi presión estática. Porque yo voy a diseñar cada cierto, yo le decía, por ejemplo, si la norma me permitía 60, pero yo considero 50, ¿no? Entonces, mi presión de diseño para mis cálculos sería de 50, ¿cierto? Para el punto más alejado. Pero sabemos que la presión estática varía de acuerdo a la ubicación de los nodos. ¿Qué quiere decir esto? Me voy a ubicar rápidamente acá. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, ¿cierto? Si es que yo tengo una curva en nivel, ¿cierto? Tendré... Tendré otra curva de nivel. La curva puede venir de esta forma. ¿Okay? La presión estática es a 50 metros, le he considerado a la vivienda más distante, la que se encuentra con menor cota topográfica. Pero también dentro de las redes habrá diferentes nodos que tengan diferente presión estática inferior a los 50 metros que he considerado, en mi caso. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el DP? Es la presión estática de los nodos, de cada uno de los nodos. ¿Ya? ¿Cómo se calcularía entonces la presión estática? Digo, el DP. Pongámoslo así. En este caso de nosotros está como cota de reservorio menos cota de tubería del nodo, en el nodo. Estos dos de acá me va a dar lo que es mi presión estática. ¿Ok? Esa es mi presión estática. ¿Y qué es mi presión de operación o mi presión dinámica? Otra cosa, pues, que la presión estática, hay que llamarlo, yo lo podría llamar así,
presión estática menos una pérdida de carga, ¿cierto? ¿Ok? Disculpen el dibujo, por favor. Acá si tuviéramos nosotros un nivel estático, acá hay un nodo, está de esta forma. Ok, para este nodo de acá, este desnivel es la presión estática. Y para este nodo de acá, su presión de operación es la de acá. ¿Ok? Esta es la pérdida de carga, ¿cierto? Esos son los términos que maneja. Entonces, ¿qué te dice en el reglamento? Que tu presión de operación entre tu presión estática debe ser mayor al 75%. Esa es una condición que todos deben presentar en sus hojas de cálculo, en sus resultados, en sus planos. ¿Okay? ¿Qué indica o qué significa? ¿Cómo se puede interpretar esta condición? Que la norma no te permite que haya mucha pérdida de carga en los tramos o en los ramales. ¿Okay? Si tienes mucha pérdida, entonces tienes que cambiar de diámetro, te indica. ¿Okay? Es una condición más ahí que te está poniendo. Que a lo mucho sea el 75%. Al final vamos a ver un cálculo detallado, numérico, del mismo ejemplo que hemos visto. Estamos viendo todo lo que nos dice la norma, ¿ok? Caudal mínimo 0.10, caudal ramal mayor a 0.10, la velocidad entre 0.6 a 3, que es el OP y el DP. Ahora veamos, te pide también hacer 4 cálculos adicionales, ¿ah? Y acá está la norma, justamente todos obviamos esa parte. Acá lo dice bien claro, ¿no? Se recomienda el uso del caudal mínimo 0.10 para el diseño de los ramales, la presión de funcionamiento OP o de operación, en inglés, en cualquier punto de la red no debe descender por debajo del 75% de la presión de diseño, que en este caso es la presión estática, en ese punto. Esta es la relación que les indica recién. ¿Okay? Aparte te dice, tanto en este caso como en las redes ramificadas, o sea, por las redes malladas se refería, se debe adjuntar una memoria de cálculo donde se detallan los diversos escenarios calculados y te pide aparte 4 cálculos que debes de presentar. El reglamento te pide ahí. ¿Ok? El reglamento te pide. Tienes que hacer un cálculo para un caudal mínimo, para un caudal máximo, para una presión mínima y para una presión máxima. Ahora, miren, ¿cuándo es el caudal mínimo? ¿Cuándo es un caudal máximo? ¿Cuándo es una presión mínima? ¿Y cuándo es una presión máxima? Veamos eso. Para un caudal máximo. Voy a dibujar una red de esta forma nada más, chicos. Por favor. Vamos a ver dónde está. Creo que es esto que sea reservorio, de esa forma, ¿ok? Y vamos a poner acá esto que se vaya más acá, de esa forma. El caudal máximo se dará ¿cuándo? El caudal máximo se dará cuando se cumplan 2 actividades de manera simultánea. ¿Qué actividades? La operación más el mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Para la operación es el caudal por conexión que yo estoy teniendo y para el mantenimiento en las redes. Cuando una red tiene o sufre de mantenimiento, en las zonas rurales básicamente es cuando se purga las redes, ¿cierto? Entonces, acá está cuando se purga las redes. Es una zona rural. Cuando es en una zona urbana, por ejemplo, es cuando se pone en funcionamiento los hidrantes, ¿cierto? Hay un evento de un incendio, ahí tengo yo un caudal máximo. Está consumiendo las personas más el evento del incendio. En una zona rural, en las purgas. Entonces, ¿qué sucede? Voy a colocar acá yo, por ejemplo, acá yo tengo mis nodos, ¿cierto? Por acá yo tendré un caudal 1 doméstico, caudal 2 de consumo doméstico, caudal 3. ¿Ok? Aparte, cuando yo hago el mantenimiento, acá habrá un caudal de purga. Entonces, yo tengo que diseñar mi sistema, es cuando estoy entregando agua a las conexiones, por eso es Q1, Q2 y Q3, más cuando estoy haciendo el sistema de limpieza mediante las purgas. Entonces,
cuando yo activo las purgas, se entiende que las presiones van a bajar, ¿cierto? Entonces tengo que presentar una maniobra de cálculo en ese escenario. Este es el primer escenario, caudal máximo. ¿Ok? El caudal mínimo. ¿Ok? El caudal mínimo en zonas rurales, porque en zonas urbanas es distinto, en zonas rurales es netamente, solamente, perdón, vamos a borrar esto. El caudal mínimo es solamente el caudal de las conexiones. Porque para eso siempre diseñamos. En otras palabras, nosotros, cuando hagamos el diseño por simultaneidad, lo que se hace siempre es presentar nuestro diseño en función al caudal mínimo. ¿Ok? En función a nuestro caudal mínimo. Presión mínima. Cuando yo tengo una presión mínima, acá yo tengo arriba, ¿cierto? Esto de acá vendrá acá también. Cuando yo tengo en caudal de purga, hará que todas las presiones bajen y yo tendré una presión mínima, ¿cierto? Que tendré. ¿Ok? Que tendremos. Básicamente, esa es la presión mínima. La presión máxima hace referencia a las famosas sobrepresiones. A las sobrepresiones. En una red, bueno, vamos a poner por acá, ¿cierto? Pongamos por ahí. ¿Y qué sucede si el agua está yendo por acá y yo tengo acá una válvula de control? El personal cierra, busca la mente y quieren ver qué sucede, ¿no? Por acá está consumiendo las personas, por acá está consumiendo, y de paso viene acá y la válvula de, el nombre técnico es aislamiento, ¿no? La válvula de aislamiento o control, como algunos lo conocen, se cierra, que generar en el sistema que suba, ¿cierto?, las presiones en las conexiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros hemos diseñado con una presión mínima en mi sistema y me llega una presión pues de 49 o 48? Y si es que en el sistema luego el operario cierra las redes y tiene una presión de 49, 48, va a pasar los 50 metros, ¿cierto? Entonces, hay viviendas donde cuando se hace esa operación tendrán una presión por encima al que les corresponde. ¿Ok? Nosotros hoy día, por el tiempo que tenemos, vamos a hacer esa en función al caudal mínimo. ¿Ya? En función al caudal mínimo. Para eso veamos este cuadrito de acá, o esta tablita de acá. Vamos a explicar cómo funciona. ¿Ok? Cómo funciona. Primero voy a explicar la tablita, ¿ya? En la primera columna están los caños o grifos que tienen un ramal. ¿Ok? Voy a dibujar acá un ramalcito. Vamos a mejorar hacerlo el dibujito para que puedan tener el cuadro y ya ustedes pueden hacer. Con este cuadro se diseña todo el sistema rápidamente. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo acá un ramal. Ahí está. Ustedes lo están viendo. Un ramal cualquiera. ¿Ya? Y acá tenemos una conexión pues de, lo voy a llamar acá, que sea un J4, un nodo, y acá termina el ramal o el tramo J5. Ok. Yo voy a tener acá, voy a poner que tenga 5 conexiones. Ok. Entonces, ¿cómo sería? Tendría que ir así, con su cañito, ¿cierto? Las 5 conexiones. Ahí está. Estos se conectarán al ramal. De esta forma. El reglamento nos ha dicho que cada cañito cuando lo abran, tiene que tener un caudal de
0.10 litros por segundo. Cada cañito cuando se abra, caudal mínimo de 0.10 litros por segundo. Y hemos indicado que 0.10 sale porque se espera que un recipiente de 1 litro en 10 segundos sea llenado. Si el ingeniero quiere que en menos tiempo se llene, tendría que duplicar este caudal. ¿Ok? Pero estamos asumiendo este ramal que tenga 5 conexiones y de cada conexión se entiende que va a salir 0.10. Yo diría acá, bueno, acá el caudal pues ya es fácil, diríamos, ¿no? Que el caudal pues sea 50, no, 0.50 litros por segundo. Siempre y cuando acá todos abran el caño de manera simultánea. ¿Cierto? Lo cual también es falso, ¿no? No sé si es falso. No es cierto, mejor dicho, que todos los caños se abran de manera simultánea. Entonces la norma te dice, cuando tú tienes esta cantidad de caños, es imposible que todos los caños funcionen de manera simultánea. Entonces vas a aplicar un coeficiente de simultaneidad, que ellos le conocen como K, que va a ser igual a 1 raíz, ¿cierto? Número de caños, le voy a poner X, menos 1. X es número de grifo. En el reglamento utiliza el término grifo, que equivale a caños, pues, ¿no? En nuestro léxico o en nuestra forma de hablar. Estamos. Vas a poner un coeficiente de simultaneidad. Luego vas a calcular el caudal en este tramo, el real. ¿A qué va a ser igual? A ese coeficiente de simultaneidad por el número de caños, que en este caso tengo 5 por el caudal de cada caño. 0.10 litros por segundo. Prácticamente nosotros ya vamos a ver acá pues que sale 1 sobre raíz de 5 menos 1 sería 4, ¿cierto? Por 5 por 0.10 litros por segundo. ¿Cómo sale 4 de acá, chicos? No? 5 menos 1, 4, ¿no? Acá está la raíz. Y raíz de 4 al final nos va a salir 2. 1 entre raíz de 2, digo 1 entre 2, acá sale 2 y de frente. Por 5 por 0.10. ¿Cuánto es el caudal que debe tener este tramo? Sería simplemente 2.5 por 10. Más o menos sale, si no me equivoco, 0.25, ¿no? Litros por segundo. Caudal en el tramo. Ese es el caudal correcto que debe tener el tramo. Eso de ahí. Ahora veamos, ¿cierto? Si es que es correcto o no. El caudal en este tramo no era entonces 0.50, ¿cierto? Esto no era, sino era 0.25. ¿Por qué? Se ha aplicado un coeficiente de simultaneidad. En esto consiste el método de simultaneidad. ¿Ya? El método consiste en ¿qué? En aplicar el caudal mínimo de 0.10, multiplicar por caños y poner un coeficiente en el tramo. Y ese coeficiente, pues es fácil. Acá está la expresión 1 raíz de número de caños menos 1. Ahí sale, pues, 1 sobre raíz de 2 por 5 por 0.10. 0.25 sale, si no me equivoco. Veamos acá. El factor salidas, claro, acá ya lo tengo calculado ya, en la tablita. A partir del segundo caño, véanlo ya. Del caño 1 te los voy a explicar ahorita que tiene una particularidad muy especial. ¿Ya? Del caño 2. Cuando tengo 2 caños, el valor de K vale 1. Lógico, ¿no? K, vamos a poner acá, a ver, más arribita. Por ejemplo, el valor de K, cuando tengo 2 caños, será 1 de 2 menos 1, ¿cierto? Esto sale 1, por eso K vale 1. Cuando tengo 2 cañitos, el K vale 1. Ahí lo ven ustedes. Cuando tengo 5 cañitos, como así el ejemplo, el K vale
0.5, ¿cierto? Y el caudal en el tramo automáticamente sale 0.25. Entonces, ese 0.25 es lo que hemos hallado nosotros acá. Entonces, ahora, ingeniero, entonces, ya las redes ramificadas se diseñan es en función a caños y no en función a la población. Porque acá ya no está nada que ver la población, ¿cierto? Lo que en clase también es que todo sistema, sea de alcantarillado o sea de abastecimiento, se diseña para las conexiones, no para las personas. ¿Okay? Porque yo diseño un sistema de alcantarillado que está en función a conexiones, y ya luego esas conexiones lo van a usar las personas distinto, ¿no? Pero yo diseño por conexión. ¿Ok? Y acá es lo que se está haciendo también esto, ¿no? Las redes diseñamos por conexión. Otra cosa ya que dentro de esta conexión haga uso las personas de diferente modo, esa es otra cuestión, ¿no? Porque acá podría haber unas personas que de otra forma utilizan el líquido elemento. Volumen 3 y acá puede haber más personas. Pero solamente tienen un caño. Como se dan cuenta, las personas quedaron de lado. A mí lo que me importa son los caños que yo voy a considerar. ¿Ok? Caños que se va a considerar. Entonces, en función a los caños, calculo el caudal por los tramos, ya lo tendrían. ¿Ok? La columna que hemos hecho con nosotros. Y acá viene la columna más interesante, o las columnas interesantes. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo quiero ver? La velocidad. Para este caudal, que yo tengo ya calculado acá, para este caudal que ya he calculado, que es esta columna de acá, toda esta columna, quiero saber con qué diámetros cumplo la velocidad que me indica la norma. Recuerden que la velocidad según norma tenía que estar mayor a 0.6 metros por segundo. Entonces decimos, con una conexión, ¿qué sucede? De una vez expliquemos qué pasa con una conexión. Cuando x es 1, acá sería de esta forma, ¿no? 1 sobre raíz de 1 menos 1, este es no definido, ¿cierto? Por eso, cuando yo tengo x igual a 1, entonces, acá lo voy a considerar también 1, ¿ya? Lo debo considerar 1. He considerado acá dos valores de conexiones de 1, si se dan cuenta. Dos valores de conexiones de 1. Con el K1, fíjense, ¿no? Para conexión para un cañito y otro para otro caño. ¿Cuál es la diferencia? Que uno de ellos, estoy asumiendo que uno de los caños tiene 0.10, como me indica la norma, y en el otro le estoy poniendo 0.20. ¿Por qué? Porque ese 0.10, ¿ok? No va a haber diámetro de tubería que me haga cumplir la velocidad mínima mayor a 0.3 al menos. Está demostrado acá, ¿se dan cuenta? Está de rojo. Con 0.10, diámetro de 3/4, la velocidad es 0.24. Con 1, 0.15. Aumenta el diámetro, se va reduciendo la velocidad. Entonces, cuando yo en un ramal tengo un solo cañito, a ese solo cañito, en ese solo ramal, le tengo que dar un caudal de 0.20. Estoy cumpliendo la norma, porque la norma decía mayor a 0.10. ¿Ok? Entonces, ahí sí voy a poner mi tubería de 3/4 y al menos va a ser mayor a 0.3. ¿Ya? Al menos va a ser mayor a 0.3. Entonces, si se dan cuenta ustedes, lo que está de rojo son diámetros que nunca van a cumplir para la cantidad de caños que yo tengo. Por ejemplo, voy a hacer este análisis de acá. Para 9 cañitos, el factor de simultaneidad es 0.35, el caudal es 318, y los únicos diámetros que me pueden cumplir son el de 3/4, sale 0.77 la velocidad, o el de 1 pulgada que me sale 0.47, que es mayor a 0.3, pero es menor a 0.6. Los dos. Si yo le pongo 1,5 pulgadas para 9 conexiones, 2, 2.5 o 3, no me va a cumplir. Entonces, con esta tablita, tú tranquilamente en función a los caños ya puedes poner de frente qué diámetro debe tener tu sistema de redistribución ramificado. De frente. ¿Cierto? De frente lo coloco. Entonces, ¿qué te da esta tablita?
te da el caudal en cada tramo y también te da el diámetro. Veamos entonces. Acá en el ejemplo nos salió 0.25 para 5 cañitos. ¿Qué diámetro le corresponde? Veamos acá. Le corresponde, puede ser un diámetro de 3/4 o puede ser de 1 pulgada también. Con los dos es mayor a 0.3 o mayor a 6, tranquilamente. Entonces, yo lo voy a colocar acá. En otras palabras, voy a poner acá. Me acepta un diámetro de 3/4 y también me puede aceptar un diámetro de 1 pulgada. ¿Ok? Con 3/4, la velocidad es igual a 0.62, si no mal recuerdo, y con 1 pulgada la velocidad es 0.40 y tanto salía. ¿Cuánto salía? 0.47, ¿no? Acá está 0.37. Metros por segundo. ¿Ok? 0.37 metros por segundo para 1 pulgada y con 3/4, 0.61. Ahora, ¿qué diámetro le quieren? Depende. ¿Depende de qué? Si esta tubería acá termina, 3/4. Si todavía va a seguir más tuberías más adelante, 1 pulgada. Pero con los dos me va a cumplir igual. Entonces, yo ya calculé el caudal de este tramito, que me sale 0.5, y también ya calculé ya su diámetro y su velocidad, se podría decir. Ya está calculado ya. ¿Qué me faltaría calcular en este tramo de acá? Su pérdida de carga y su presión, para tener ya todo diseñado. Pero como sé que mi presión va a estar cada 50 metros, no va a pasar por encima de los 50, por debajo, sí. Entonces tengo que analizar ahí la presión mínima, ¿se dan cuenta? La presión mínima voy a analizar para que no esté por debajo de 5 metros de columna de agua. Ahora, ustedes dirán, ingeniero, bueno, este cuadro ya lo entendimos, ¿ok? El siguiente cuadro, ¿en qué se diferencia del primero? Lo siguiente. El primer cuadro es cuando el caudal en los grifos o los caños que tú has considerado es de 0.10. ¿Ya? Con 0.10 tú ves todo lo que está de azul, lo que está de verde y lo que está de rojo. Si yo considero 0.15, imagínense, ¿no? O vean, por favor, que las velocidades suben y se ve mayor cantidad de color azulito, que quiere decir que está mayor a 0.6. Los de rojo también ya comienzan a disminuir y los de verde también se comienza un poco a incrementar. ¿Ok? Si yo asumo un caudal de 0.20 por grifo, también se comienza a incrementar las columnas azules. ¿Ok? Y de acá me faltó colocarlo. Este es un caudal del grifo igual a 0.25, está más o menos, por ahí está. Litros por segundo por grifo. Ahí lo tienen ustedes. ¿Ok? Ahí lo tienen. Recién con un caudal de 0.25 puedo cumplir toda la columna de 3/4, ¿se dan cuenta? Con un caudal de 0.20 a partir de 2 conexiones todavía. ¿Ok? Entonces, ustedes deciden con qué caudal trabajar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la norma nos faculta, lo dice bien claro acá, caudal por grifo mayor a 0.10. He tenido la oportunidad de estar en varios centros de asistencia técnica del Ministerio de Vivienda para presentar los proyectos y muchos de los evaluadores no definen, ¿cierto? Me dicen diseñalo con 0.10, con 0.15, otros me dicen con 0.20, ¿ok? Pero acá tiene que ver mucho el criterio del proyectista, ¿ok? Si yo lo pongo ya 0.15 o 0.20, el sistema se va a hacer un poco más robusto, más grande los diámetros y toda la cuestión. ¿Okay? Creo que poner 0.10 está bien. ¿Okay? Bueno, es una recomendación, ¿no? Pero en la norma te faculta, indica, ustedes lo están viendo, mayor a 0.10. Para eso eran estos gráficos de estas tablitas de acá. ¿Bien? Bueno, ahora veamos cómo diseñar nosotros según el método de simultaneidad. El mismo sistema anterior que habíamos visto. Pero acá, ¿cierto? Ahí lo están viendo ustedes. El mismo sistema, ni más ni menos.
Estaba acá en el Watercan, ¿no? Que salía con velocidades bajas y todo, con caudales pequeñitos y todo. Ahora vamos a poner los caudales que corresponden a los reales, de los reales, por cierto. Veamos. Me voy a ayudar de esta tablita, de la primera tablita, para un caudal de 0.10. Acá ustedes lo están viendo. 0.10. Y van a ver que rápidamente es fácil de poner esto. En este nodo, que está de J2 a J3, que está acá también, yo sé que hay 3 casas, o 3 cañitos va a haber. ¿Sí? Disculpen, por favor. Ok, continuamos entonces. Vean, yo tengo acá 3 casitas, o 3 caños. Me voy a dar la tablita y veo. Acá lo ven ustedes. Para 3 caños, el factor es 0.71, pero lo que más me interesa es el caudal. 0.212. Y eso tendría que ir acá entonces, ¿cierto? Acá tendría que haber 0.212, ¿no? Creo que ahí hubo un error de mi parte. Ahora veamos. Sí, para 3 caños es 0.212. Entonces, acá debe haber sido 0.202. Ya lo puse el caudal ya. 3 casas que están acá, estos de acá. Voy a la tablita, el caudal es 0.202. ¿Qué diámetros pueden ser? Mayor a 0.3, puede ser de 3/4, velocidad mayor a 0.3, o puede ser de 1 pulgada. Cualquiera de ellos, 2. Tranquilamente cualquiera de ellos 2. En mi caso he seleccionado 3/4. Okay, 3/4. Entonces ya tengo acá ya, de este tramito diseñado 2 cosas, el diámetro y el caudal. Ahora veamos el siguiente tramo. El tramito de acá, de 4 a 5. En ese tramo tengo 6 conexiones. Ustedes lo están viendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que son 6 cañitos. ¿Ya? Entonces veamos, con 6 cañitos tengo un caudal, ustedes lo están viendo acá, 6, 0.268. Y ese caudal se ha puesto acá, 0.268. Ahí está. Ya tengo el caudal. Aparte, el diámetro para 6 caños o grifos puede ser de 3/4 mayor a 0.66, me va a salir 0.65 la velocidad, o si pongo 1 pulgada me va a salir 0.40, lo que está de verde. La norma me dice, si puedes, pon el de 0.6, si no tienes, agarras el de 0.3. Entonces, voy a definir que en este tramo, colocar de 3/4. Está de rosadito también. Todo lo que está de rosado es de 3/4. El siguiente tramo ya terminé este tramo de J4 a J5. El siguiente tramo, no hay ninguna conexión, quiere decir que va a llevar el mismo caudal, 0.268, y el mismo diámetro. ¿Ya? Ya. Y acá viene un detalle a tener en cuenta. Estos 2 caudales nunca se suman. ¿Ya? No se suman. ¿Por qué? A nosotros en nuestros cursos de física o tal vez de fluidos 2 nos decían lo siguiente, ¿no? Recordando. Teníamos de esta forma, teníamos esta forma y de esta forma de acá. Básicamente esa forma. Nos decían que se tenía que sumar, ¿no? El caudal que ingresa es igual al caudal que sale. Eso nos han indicado a nosotros en nuestros cursos previos. Lo voy a poner acá un caudal 1, caudal 2, y acá es el caudal 3. Estos dos deben ser la suma de caudal 1 más caudal 2, ¿cierto? Es correcto, siempre y cuando sea continuo. Cuando existe la discontinuidad o la simultaneidad de algunos caños en su consumo, eso no es correcto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Esto que ven acá, esto lo vamos a poner por acá.
Cuando el sistema es discontinuo, ya chicos, ahí sabían que discontinuo era, ok, esto no es igual. No es igual, ¿ya? Cuando es continuo, sí, súmalo. Cuando es discontinuo, no. ¿Qué quiere decir? Que un instante pasará un caudal 2, luego otro instante pasará un caudal 1, luego tal vez de manera simultánea pasen los dos de esa forma. ¿Ok? Yo no puedo afirmar que va a ser la suma de los dos. Eso está pasando acá. Sí hemos dicho que cada tramito está en función a los caños que voy a aperturar. Por ejemplo, acá, ¿cierto? ¿Sí o no? Había un cociente de simultaneidad por eso, ¿no? No todos los caños se abren de manera simultánea. Entonces, si no se abren de manera simultánea, vamos acá, no podemos afirmar entonces que estos dos caudales se tienen que sumar, sino justamente porque no son de manera simultánea, no se tendría que analizar de esa manera, sino de la siguiente forma. Vamos a ver un ratito, a ver dónde está. Esta parte de acá, toda esa parte de ahí, ustedes lo están viendo, se tiene que analizar. Esta parte de acá. Eso de ahí se tiene que analizar. ¿Ok? Dicho, esto de acá. Porque ahí tengo, ¿cuántas conexiones? 6 más 3, 9. Entonces, este tramo de acá, que es el J1 al J2, tengo que calcularlo como si estuvieran llevando para 9 cañitos. Me voy acá y busco 9. 318. Para 9 caños, el caudal es 318. Ahí está. ¿Cuánto le corresponde para 9 caños? Le he puesto de 1 pulgada. Puede ser el de 3/4 o 1, pero estoy considerando ya 1 pulgada. ¿Ok? Ahora, si ustedes suman este 0.212 y este 0.168, nunca te va a salir 312. Claro, no te va a sumar. ¿Por qué? Porque aquel flujo no es continuo. Si los caños estuvieran abiertos todos de manera simultánea, ahí sí me atrevería a sumar. ¿Ok? Pero como no es así, se tiene que aplicar el coeficiente de simultaneidad o probabilidad de consumos, básicamente, ¿no? El de consumos. Entonces, de esta manera sale 318. Acá había 3, de J2 a J3, 3, y de J2 a J4 que viene acá eran 6. 6 más 3, 9. Entonces, este tramo de acá, las 9 condiciones equivale a 0.318 litros por segundo. De la misma forma hago para los demás ramales. Nos vamos acá. J8, J9. Tengo 10 casitas. Pone un caudal, acá lo vienen ustedes, de 0.33. 10 cañitos, 0.33, le corresponde un diámetro de 3/4 o de 1 pulgada. Le considero 1 pulgada, también estoy dentro de la norma. Acá le considero 0.333, 1 pulgada. Como acá arriba no hay ninguna conexión más, digo, ni una conexión, ni un caño más de J6 a J8. Ustedes lo están viendo acá. En este tramo no hay ninguna conexión, entonces el diámetro es el mismo y el caudal es el mismo. Vamos acá al caso particular. El caso muy particular es el de una sola conexión. ¿Ya? Tengo una sola conexión. Cuando yo tengo una sola conexión, lo que tengo que hacer es poner en ese tramo un caudal de 0.20. ¿Por qué? Porque recién con 0.20 voy a cumplir la velocidad que me pide la norma. Veamos acá. Si pongo 0.10, en ese ramal me va a salir 0.24. Nunca va a cumplir. Pero si pongo 0.20, sí me va a cumplir. Me va a salir 0.49 mayor a 0.3, que también indica la norma. Entonces, en ese tramo, consideramos solamente en ese tramo que tenga una sola conexión, en ese ramal un caudal de 0.20 para que nos cumpla la velocidad. Y el diámetro, de hecho, pues es 3/4, ¿cierto? Como indica la norma. ¿Ok? Bueno, ahora, entonces, ¿qué hacemos acá? Estamos terminando esta parte. Hacemos lo siguiente. Acá abajo, lo voy a poner así, hemos tenido 10 conexiones. Acá arriba tengo una sola conexión, si se dan cuenta acá, ¿no? Tengo 1,
y acá tengo 10 conexiones. Esas son conexiones, ¿ah? Conexiones. Estos son conexiones y acá tengo ahí una conexión. Pero acá yo tengo 10 caños y acá arriba tendré como si estuviéramos un caño nomás, pero con un caudal de 0.20. Esa es la diferencia. Pero cuando yo sumo, es como si hubiera 12 caños, ¿cierto? Porque este es el doble. Entonces acá yo tendría prácticamente 1 más 1, pero todos de ellos de un caudal de 0.10. Tendríamos 2, entonces 10 más 2, 12. Me voy a la tablita y 2 equivale a 0.362. Ahí lo ven ustedes. Acá está. Ahí lo están teniendo ustedes. 0.362 como caudal. Si yo vuelvo a sumar 0.333 más 0.200, nunca me va a salir 0.362. ¿Por qué? Porque acá yo no estoy aplicando la simultaneidad, que todos los consumos sean simultáneos, sino estoy aplicando un coeficiente de simultaneidad, que de todos, solamente una parte va a abrir en cada momento, cada ramal. También salió una pulgada, ¿no? Ya. El reglamento nos indica que la línea de inducción debe ser múltiplo de 0.5. Por eso acá ya le puse 0.5. ¿Por qué? Porque el caudal me salía ahí, donde se calculó, me salía 0.5. Lo tuvimos en el WaterCAD, ¿no? Acá lo teníamos, por ejemplo. Fíjense, acá me salía 0.152. Si te sale este caudal en la aducción, te indica que debes redondearlo a 0.5, o sea, múltiplos de 0.5. Por eso que salió acá 0.5 litros por segundo con un diámetro de 1. Díganme ustedes, ya tiene ya el diámetro, el caudal, también tiene la longitud y tiene las cuotas topográficas. ¿Pueden calcular la presión? Sí. ¿La velocidad? Sí. La velocidad les va a salir ya, estos valores de acá. Automáticamente. Ya no va a ser muy complicado. Y acá yo lo he hecho todo, ¿ya? Se ha hecho todito. Se ha calculado las presiones, las velocidades, velocidad, fíjense, cumple con la norma la velocidad, cumple con la norma, el caudal cumple con la norma, el diámetro cumple con la norma, y voy a ver si cumplo la relación del 75% entre la presión dinámica y la presión estática. Acá tengo esta hoja de cálculo, ustedes lo van a tener al final, y acá al final se añade una columnita, que es presión de operación entre presión de diseño, que es la presión estática. Y siempre está por encima del 75%. ¿Okay? Entonces, en sus cálculos, nosotros al menos de la especialidad de sanitaria, no se olviden colocar siempre esta relación. ¿Ya? Esta relación al final. Estamos. El cálculo ya es similar ya a hacer una hoja de cálculo pues, por Hazen-Williams o por Narcís. Simplemente que en este caso se está utilizando esta ecuación para la pérdida de carga. Porque son tuberías menores a 2 pulgadas. Esa es la única diferencia. Ahora comparemos, ¿no? Lo que te pide la norma con lo que se diseñaba anteriormente. Veamos acá. Acá te dice que 0.5, diámetro 1, velocidad te sale tanto. ¿Acá cuánto era? 0.152, velocidad 0.30 no te cumple, el caudal también no es el correcto, diámetro es 1 pulgada. Veamos este trámite de acá. Caudal 0.022, velocidad 0.08. ¿Cuánto está ahora? Caudal 0.162, diámetro 3/4, velocidad 0.52. ¿Ven que mejoró la situación? Porque es algo más real. La presión acá, 43.98. Acá, 48 metros. ¿Cierto? Pasó. Durante décadas hemos estado presentando cálculos que no eran, pues, ¿no? ¿Cierto? De esta forma lo hemos diseñado y lo hemos presentado muchos de nosotros, nuestros cálculos. ¿Ok? Entonces, creo que lo que ha hecho la norma a partir de 2018 es enfocarnos a lo que es en sí lo correcto, ¿no? Consumir, que se diseña el consumo para un caudal mínimo de 0.10, que es lo correcto. No la otra cuestión de que era, pues acá, por ejemplo, 0.022 mililitros.
de agua, chicos. Eso no tenían sentido ni por un lado ni por ningún lado. ¿Ok? La hoja de cálculo, ¿ok? Para que ustedes lo puedan revisar, está corriendo, correcto, para este ejemplito. Y como les indicamos, esta pequeña charla se ha dado solamente para este tipo de acá, para este tipo de redes, ¿no? Tendré que hacer otro cálculo para mayor a 30 conexiones, otro criterio para las redes malladas, otro para el ámbito urbano, que también tiene redes abiertas y redes malladas, ¿cierto? Ramificadas, ¿ok? Próximamente la consultora al cual dirijo va a estar dictando un curso completo para cada uno de estos sistemas, ¿ok? Simplemente les pido que estén atentos a las redes sociales y nada más que con estas palabras finalizo. Y dos cosas, ¿no? Hay que cambiar en nuestra forma de diseño, no hay que mantenernos en el pasado, ¿ok? Porque lo pasado se está demostrando que no es lo correcto, ahí lo estamos viendo los dos diseños, ¿ok? No es lo correcto, no representa la realidad, mejor dicho, ¿ok? Y mejoremos nuestros cálculos, ¿ok? Eso sería todo de mi parte. Gracias, ingeniero Martín. Muchas gracias, ingeniera Judith. Disculpe, no sé si hay una consulta, por favor, antes de terminar. Consultas, por favor. Bueno, no hay consultas al parecer. La dirección de escuela va a estar compartiendo con los alumnos del EPIS las hojas de cálculo y la presentación de hoy día, entiendo. ¿Ok? Creo que el ingeniero Martín se va a conectar con la ingeniera Judith, no sé. Sí, ingeniero. Acá hay una consulta. Dice, ¿cuál sería el porcentaje recomendable para determinar el caudal máximo por conexión para no incurrir en el sobredimensionamiento del diseño de redes? Ingeniera, gracias. Cuando mencionamos de este cuadrito de acá, okay, que para diferentes caudales que yo voy a asumir en los grifos desde 0.10 hasta 0.25, lo que se quiso indicar es lo siguiente, ¿no? Que un caudal de 0.25 recién cumple con las velocidades que me indica la norma. Recién con 0.25 por grifo. Recién cumplo con todo. Está todo ya solucionado en cuanto a ustedes. Recién cumplo. Okay. Pero hay un detalle también. Si bien es cierto que la norma nos faculta que el caudal por grifo sea mayor a 0.10 o como mínimo 0.10, el incrementar estos caudales hace que nuestro sistema se sobredimensione. Lo que se podría hacer, no hay un máximo de porcentaje, se tendría que evaluar diferentes escenarios. ¿Qué pasa si diseño con 0.10 por cada caño, con 0.15, con 0.20? ¿Okay? Hay que recordar también lo siguiente, cuando una red está sobredimensionada, lo que genera es excesivo consumo de desinfectante, del cloro, volumen de agua va a estar retenido, ¿no? Entonces, la norma creo que ha sido muy clara, indicar que 0.10 es un valor recomendable que se debe de usar. Si, claro, si lo diseñan con un mayor valor, estarían también dentro de la norma, ¿no? ¿Cierto? Pero, como digo, con 0.10 es más que suficiente, a mi modo de ver, ¿no? No sé si otra consulta, ingeniera. Bueno, eso nomás es lo que han escrito ahí en el chat. En la página no hay consultas. Bueno, agradeciéndole al ingeniero Nino por su exposición y también agradeciéndoles a todos los que están presentes. En realidad este curso nos está sirviendo para nuestra acreditación de la escuela y el ingeniero Nino nos está apoyando, pues, ¿no? Con este tema. Ahora, como dijo el ingeniero Nino, nos va a dejar la información en la dirección de escuela. Ya me imagino que el director, pueden solicitarle al director y el director los puede pasar. Sin nada más que decir, ha culminado el curso
Ya será para la siguiente oportunidad, les vamos a estar convocando para otros cursos. Gracias. Gracias, ingeniero Nino. Gracias, señora, y buenas tardes. Hasta luego.